Sí, recomiendo que trabajen con tiempo porque sí, creo que este va a ser el más largo, ¿verdad? Los temas de esta me pueden estar consultando en cualquier momento. En estos días después de que termine esta tutoría, ¿verdad? Bien, entonces la regla de la suma es probabilidad de que dos eventos ocurran al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces la notación es P, A o B, ¿verdad? Se usa la letra O para sucesos, este tipo de probabilidades es de que ocurren dos sucesos al mismo tiempo, ¿verdad? Pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, estos ejemplos voy a dar como estas tablas, ¿verdad? Entonces aquí nos piden la probabilidad, repitiendo, de que después de estos datos, ¿verdad? De pruebas, exámenes sobre consumo de droga, entonces nos piden la probabilidad, repitiendo, de que el resultado sea positivo o consuma droga, o consuma droga. Entonces aquí se hace una combinación, ¿verdad? La probabilidad que sea positivo o consuma droga hay que sumar, ¿verdad? En la primera fila nos da los datos de resultado positivo y la columna primera nos da el resultado que consume drogas, la primera columna. Entonces solo sumamos un dato a la vez de cada cuadro, ¿verdad? Sería 119 más 24 más 3, 146. Entonces la probabilidad que sea positivo o consuma droga, digamos que este SARS positivo y consuma droga P, A o B, probabilidad de A o B, va a ser igual 146 entre el total, ¿verdad? Va a ser igual esa probabilidad a 0.487. Entonces esta es la regla de la suma. En los ejercicios que voy a poner de esta regla de la suma son con estos cuadros. Por ejemplo, aquí se me pidieran cuál es la probabilidad de que resulte positivo o que no consuma droga. No se hubiera sumado 3, sino que se hubiera sumado 154, ¿verdad? Si no nos hubieran, si la probabilidad hubiera sido que no positivo o no consuma droga, no hubiera sido esta cantidad acá, sino que 3 no se suma, sino que se hubiera sumado esta cantidad, ¿verdad? A 119 y 24. Entonces, eso hay que tenerle cuidado en este tipo de ejercicios. Más 24 más 3. Me, 140. me pueden, ¿alguna pregunta? Entonces, esto es lo que es la regla de la suma. Entonces, estos números que tengo en rojo, estos no los va a dar el ejercicio, sino que estos los tienen que calcular sumando cada renglón y cada columna y sacando el gran total, es decir, la suma del total de renglones o filas va a ser igual a la suma de total de columnas. 154. Me pueden, si no hay preguntas, me pueden, hay un micrófono abierto, si me lo pueden cerrar, ¿verdad? Ya, gracias. Ahora, si hay preguntas, a ver en el micrófono, pero después pero si no hay preguntas, el micrófono le pido por favor que esté apagado.
Sí, porque me distorsiona ya después, cuando hay audios abiertos, me distorsiona y no me pasa la diapositiva. Pues por favor, ahí, ¿verdad? Ahora, regla intuitiva de la suma, que para obtener la probabilidad de que A o B, A o B, ¿verdad? Que ocurran de la regla de la suma, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el suceso A y el número de formas en que puede ocurrir el suceso B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. Es decir, la probabilidad de A o B es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral, es decir, lo que hicimos acá, ¿verdad? O sea, que sea positivo y que consuma drogas, es decir, estos valores de resultado positivo más el que sobrante de la columna que sí consuma drogas, que sí, él dijo que consumía, personas que aceptaron que consumían. Entonces, de aquí pueden salir 3 ejercicios más, ¿verdad? Entonces lo que deben tener cuidado los valores que se suman ahí, ¿verdad? Que se deben sumar, que no se debe sumar más de una vez entre el total, el gran total, esto, ¿verdad? Que es lo que va acá. Bueno, puesto que el traslape de sucesos es un aspecto esencial en la regla de la suma, existe un término especial para describirlo. Definición. Los sucesos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los sucesos disjuntos no se traslapan. El caso anterior no, eso sí se traslapan, pero los disjuntos, ya vamos, más adelante se va a ver, son los que no se traslapan. Entonces estos no son disjuntos en el ejemplo anterior. Ejemplo, examen de drogas. De nuevo remítase a la tabla anterior, es decir, a esta. Dice, remítase a la tabla anterior. Considerando el procedimiento de elegir al azar a uno de los 300 sujetos incluidos en la tabla, determine si los siguientes sucesos son disjuntos. A. Elegir un sujeto con resultado de prueba negativa. Y B. Elegir a un sujeto que no consuma marihuana. Entonces, los que son disjuntos o mutuamente excluyentes es que no se pueden traslapar. Pero aquí nos piden decir si estos sujetos, si estos casos, estos sucesos son disjuntos o no. Elegir un sujeto con resultado de prueba negativo y B, elegir un sujeto que no consuma marihuana. Es decir, que resultado negativo y que no consuma. ¿Se puede traslapar? Sí, ¿verdad? Se traslapa. Resultado negativo también se puede dar que diga que no consuma drogas. Lo más seguro lo niegan. Es lo que, pero como esta tabla muestra lo que contestan los que se hacen las pruebas, niegan que hayan consumido y sale el resultado negativo. Bueno, es correcto, ¿verdad? Es correcto. Lo incorrecto es que sale positivo y niegan que no han consumido, ¿verdad? Entonces, la probabilidad, dice, de elegir un sujeto con un resultado de prueba negativo y un sujeto que no consuma marihuana. Entonces, ¿cuáles son los valores que se van a sumar? El resultado negativo sería 3 más 154 más 24, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces no son disjuntos, la probabilidad de ambos sucesos será esta suma, ¿verdad? 3 más 154 más 24, 181 entre 300. Esto va a dar igual 0.603. 0.603. Que aquí lo indico, ¿verdad? En la tabla se observa que sucesos que dan de resultado negativo y no consuma drogas pueden ocurrir al mismo tiempo. Son estos 3 valores que tengo en verde acá. Es la misma tabla anterior.
Hay un diagrama, mediante diagrama de Venn, que es este, se ilustra el comportamiento que toman dos sucesos que no son disjuntos. Este caso y el anterior no son disjuntos, ¿verdad? Porque pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, gráficamente, el suceso A y el suceso B se traslapan, que sería este valor, ¿verdad? ¿Y cómo se calculó la probabilidad? Sumando solo una vez, ¿verdad? Los valores que corresponden a la probabilidad de que ambos sucesos ocurran al mismo tiempo, que son 3 más 154 más 24, porque lo que nos piden es que salga negativo y no consuma drogas. Y ese total se dividió entre el gran total de todos esos datos, ¿verdad? Que se saca o sumando el total de los renglones o sumando el total de las columnas, que debe coincidir, ¿verdad? Entonces su gráfica en diagrama de Venn, este es el caso cuando no son disjuntos, ¿verdad? No son disjuntos, pueden ocurrir al mismo tiempo. Este ejemplo y el ejemplo anterior. Ahora, ¿cuándo serían? Inciso B. Ahora, nos dice, considere ahora elegir al azar a uno de los 300 sujetos incluidos en la tabla. Determine si los siguientes sucesos son disjuntos. A. Elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo. Inciso B. Elegir a un sujeto con un resultado de prueba positiva. En este caso, ambos sucesos son mutuamente excluyentes o disjuntos, son disjuntos, porque no pueden ocurrir al mismo tiempo si revisamos tabla. Es decir, nos piden la probabilidad de que de esos sucesos, pero nos piden si son disjuntos. Entonces, con regla de la suma no se pueden calcular, porque nos dice que tenga resultado negativo y tenga resultado positivo y resultado negativo. No pueden ocurrir al mismo tiempo, no se traslapan. Entonces estos son disjuntos. Entonces el comportamiento en un diagrama de Venn sería de este tipo. Es decir, no se entrelazan los círculos que representa cada probabilidad. Sería este caso, que sea positivo y sea negativo. Entonces esos dos casos son dos filas diferentes, entonces ahí no se traslapan, como en los casos anteriores. No en este, ¿verdad? Y en el otro. Entonces ahí por regla de la suma no se puede calcular. Entonces ahí quedaría este problema, ¿verdad? Porque no se hemos visto. Entonces, este sería el caso de cuando son disjuntos o mutuamente excluyentes. Tienen este comportamiento mostrado en el diagrama de Venn, diferente al comportamiento cuando se traslapan, es decir, que no son disjuntos, que es este ejemplo y el anterior. Eh, Perdón, y el anterior, el primero que tengo todo rayado acá, ¿verdad? Recuerden, la tabla, esto por ejemplo, pero la tabla no le va a dar estos totales, estos los tienen que calcular ustedes, la tabla solo les va a dar estos valores, ¿verdad? Es decir, lo que está en rojo no se los va a dar, esto lo tienen que calcular ustedes para hacer los cálculos que se les pida el ejercicio. Ahora, la notación que se usa para regla de suma, bueno, esto no es tan importante, ¿verdad? Pero para que lo conozcan. De P a o B, de P a o B, de que el suceso A o B ocurra al mismo tiempo, la probabilidad de esta notación, también se puede usar en vez de O, el símbolo U mayúscula, ¿verdad? De unión. U, B. Pero eso no es tan significativo para este tema. Ahora, para calcular la probabilidad de A o B, ¿verdad? Con regla de la suma, primero debemos asociar el uso de la palabra O con la suma. Y dos, considere si los sucesos A y B son disjuntos, es decir, pueden ocurrir al mismo tiempo
Si no son disjuntos, es decir, que sí pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, para que aplicar la regla de la suma, pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Mm? Para que se pueda aplicar la regla de la suma. Si no, no se puede aplicar. Asegúrese de evitar o al menos compensar un conteo doble cuando se suman las probabilidades relevantes. Ahora, sucesos complementarios. Ya vimos que en la notación, ¿verdad? Definimos que el complemento del suceso A se denota por A con una línea horizontal arriba. Dijimos que esta notación A con esta línea consiste en todos los resultados en que el suceso A no ocurre. Los sucesos A y que no ocurre A, ¿verdad? Con esta notación deben ser disjuntos, porque es imposible de que un suceso y su complemento ocurran al mismo tiempo. Pero esto ya para entrar a otro tema, ¿verdad? La regla de la multiplicación. Ahora, regla de los sucesos complementarios. Para sucesos complementarios, la probabilidad de que A ocurra más la probabilidad de que A no ocurra debe ser igual a 1, ¿verdad? Es decir, la probabilidad de A más la probabilidad de su complemento, es decir, que no ocurra, A es igual a 1. De esta fórmula de acá se deduce esta otra fórmula, que la probabilidad de que A no ocurra va a ser igual a 1, que es el máximo que puede tomar el valor de una probabilidad, menos la probabilidad de que el suceso A ocurra. Y una tercera fórmula se deduce también de la primera, es que la probabilidad de que un suceso A ocurra va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que el suceso A no ocurra. Estas fórmulas son importantes, ¿verdad? Ejemplo, dice, si probabilidad cuando nace un niño está dada por P, probabilidad de que salga un niño, nace un niño, es igual 0.512, encuentre la probabilidad de que no nazca un niño, es decir, el complemento, la probabilidad de que no nazca, que se denota con esta línea arriba. Entonces, ¿cómo la vamos a sacar? Como la probabilidad total debe ser a 1, no debe pasar de 1, entonces la probabilidad de que no nazca niño va a ser igual, aplicando esta segunda fórmula, va a ser igual a 1 menos 0.512, que es la probabilidad que ya nos la dan de que nazca niño, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual 0.488, la resta de 1 menos 0.512. Es decir, la probabilidad complementaria de un suceso, si ya nos dan el suceso. Es decir, que la probabilidad de no tener un niño es la misma que es la misma de tener una niña, es de 0.488. Regla de la multiplicación. Se presenta la regla básica de la multiplicación, la cual se utiliza para calcular P, A y B, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que el suceso A ocurra en un primer ensayo y que el suceso B ocurra en un segundo ensayo. Es decir, este es para sucesos que son disjuntos, ¿no? Que son mutuamente excluyentes, que son disjuntos, contrario a lo de la regla de la suma. Si el resultado del primer suceso Si el resultado del primer suceso A afecta de alguna forma la probabilidad del suceso B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del suceso A. Notación. Es decir, la probabilidad de A y B es igual probabilidad de que el suceso A ocurre en un primer ensayo y el suceso B ocurre en un segundo ensayo. Es decir, se aplica para sucesos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Ejemplo, con el fin de facilitar el proceso de calificación, las pruebas de este tipo de examen suelen usar preguntas de falso verdadero o de opción múltiple.
supongamos que el primer reactivo de un examen es de tipo falso verdadero y que el segundo es de opción múltiple con 5 respuestas posibles, A, B, C, D y E. Vamos a usar los dos reactivos siguientes. Intente responderlo. Dice verdadero y falso, una libra de plumas es más pesada que una libra de oro. ¿Y cuál de las opciones ha tenido la mayor influencia en nuestra comprensión de la genética? ¿Verdad? Jim Hackman, Jim Simons, Gregor Mendel, los Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Estos son más, bueno, entonces aquí hay 5 opciones. La probabilidad de verdadero y falso del primero sería un medio. Para esta sería 1 de 2, ¿verdad? Sea correcto. O puede escribir, o puede contestar verdadero o falso de las dos opciones posibles. Y la probabilidad para esto, este sería el para A, ¿verdad? Para A y para B, la probabilidad para sería de 1 sobre 5, ¿verdad? Porque son 5 opciones. Entonces aquí hay una, para que salga correcta va a ser un medio para la primera y para la salga correcto, un quinto para la segunda. Bien, entonces calculemos la probabilidad de que si alguna persona hace suposiciones al azar para ambas respuestas, la respuesta al primer reactivo sea correcta y la respuesta al segundo reactivo también sea correcta. Una forma de calcular esta probabilidad es elaborar una lista del espacio muestral como sigue, ¿verdad? BA, BB, BC, es decir, contesta verdadera. Esto, los primeros son casos que primero contesta verdadera y la segunda pregunta es una de las letras. Y los últimos es si la primera contesta falsa y las últimas es una de las letras. Entonces, la probabilidad de que conteste B y DC, ¿verdad? Y que la segunda sea la letra C, se va a estar dado por esta regla. P de B por P de C, es decir, por el producto, no la suma. Esto es el caso cuando ocurren en tiempos diferentes, dos probabilidades. Entonces, la primera respuesta es correcta si es verdadera. Esto ya lo está diciendo cuál es la respuesta, según el ejemplo, ¿verdad? Y la segunda será correcta si selecciona el inciso C. Entonces, la probabilidad de B, ya lo había escrito yo anteriormente, es un medio, porque es una de dos, o verdadero o falso. Y la probabilidad de que conteste C, que dice que es la correcta, es de 1 sobre 5. Entonces, la probabilidad que conteste ambas preguntas de forma correcta está dada por probabilidad de PB y C, es decir, un medio por un quinto. ¿Cómo se multiplican estas fracciones? Se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Es decir, 1 por 1, 1 y 2 por 5, 10. Y por último, si se dividen, si lo quieren expresar en decimal, lo dejan así, ¿verdad? Un décimo. Entonces, esta regla de la multiplicación se aplica para probabilidades de sucesos que no pueden ocurrir al mismo tiempo, sino que ocurren en tiempos diferentes, como en el caso de un examen, ¿verdad? Ejemplo, de caso, dice, que fue el que no se pudo hacer, dice, del anterior. Cuando vimos que dos sucesos son disjuntos, ahora podemos calcular la probabilidad de que al seleccionar dos personas al azar sin reemplazo, la primera tenga un resultado positivo y la segunda un resultado negativo. Entonces, la primera elección sin reemplazo dice que seleccionar al azar sin reemplazo. Es decir, que de 300 fichas, digamos, sin reemplazo, es que seleccionamos y va a afectar el segundo suceso, ¿verdad? Entonces, la primera elección es, tengo un resultado positivo, dice, y la segunda, un resultado negativo. Entonces, la primera elección va a ser
Resultado positivo es el total, 143 entre 300. Nos pide, es decir, la probabilidad de que resulte positivo, es decir, el total de la primera fila. Entonces va a ser 143 entre 300. Pero como nos dice el problema sin reemplazo, nos dice que la segunda elección tenga un resultado negativo. Entonces la segunda elección, ¿cuánto es el resultado negativo? Se refiere al total del segundo renglón, que es 157. Va a ser 157 entre 299. ¿Por qué no se dividió entre 100, sino que entre 299? Porque el problema nos está diciendo que es sin reemplazo. Sin reemplazo. Es decir, que como ya se eligió una persona al azar de las 300, ya no se puede, para la siguiente elección, para la otra probabilidad, ya no se puede elegir las 300, sino que va a quedar una menos acá, ¿verdad? Entonces, y como es negativo, en negativo sí se saca el total, ¿verdad? Pero ya el total ya no va a ser 300, sino que va a ser 299. Ahora, si esto hubiera sido con reemplazo, entonces, si hubiera sido con reemplazo, aquí, entonces hay que tener cuidado con esos, cualquier consulta de los ejercicios, de esto deben tener cuidado, ¿verdad? Porque les va a variar el resultado. Entonces, si es con reemplazo, el segundo dato no hubiera sido 157 sobre 299, sino que 257 sobre 300. Es decir, con reemplazo es que la primera persona elegida al azar se vuelve a incluir, ¿verdad? Para la segunda elección. Entonces, eso es lo que va a variar en esta regla del producto. Entonces, primera tengo un resultado positivo y la segunda un resultado negativo. Entonces, son sucesos disjuntos, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, sería 143 sobre 300 por 157 sobre 299, porque el ejercicio nos dice que es sin reemplazo, es decir, la persona que se eligió ya resta del total para la segunda elección. Entonces, esta multiplicación se hace este producto, valores de arriba, saca un total, y aquí otro producto de los valores de abajo, otro total. Entonces, el resultado de arriba se divide entre el total, me va a dar 0.250. Se puede dejar a 0.25 también, porque este 0 está, por último no afecta. Otro ejemplo, dice, ahora vamos a calcular con mismos datos la probabilidad que al seleccionar dos personas al azar con reemplazo, la primera tenga un resultado positivo y la segunda un resultado negativo. Entonces aquí con reemplazo, es decir, que se selecciona un al azar y ya no se, con reemplazo es que no se descuenta, digamos. Sin reemplazo es que esa persona que se selecciona ya se resta del total. Entonces, si es con reemplazo, bueno, yo ya lo estaba adelantando acá, ¿verdad? Entonces se vuelve a sacar el mismo total, ¿verdad? Se considera todo el total. Entonces, la primera elección sería la misma, ¿verdad? Que dice resultado positivo y la segunda un resultado negativo. Entonces, el resultado positivo va a ser 143 sobre 300, el resultado positivo, que es el total de la primera fila, entre 300 el gran total, ¿verdad? La segunda elección va a ser la probabilidad de resultado negativo. Como es con reemplazo, entonces, es decir, esa que se seleccionó se vuelve a incluir en el primer elección, se vuelve a incluir. Entonces, esto es lo que hay que tener cuidado cuando se dice con reemplazo. Entonces, el resultado negativo va a ser 157 sobre 300, no sobre 299, porque me lo cambia el problema, que aquí sin reemplazo, es decir, la que se escogió ya no
hay que descontarla. Y aquí con reemplazo es que se vuelve a contar, ¿verdad? Entonces, la probabilidad varía, ¿verdad? De 24.9 a 0.249, varía un dígito, 2 dígitos acá, ¿verdad? O sea que eso tiene incidencia dependiendo los tipos de datos para esos resultados. Entonces este ejemplo ilustra el importante principio de que la probabilidad del segundo suceso B debe tomar en cuenta el hecho de que el primer suceso A ya ocurrió. Y este principio suele expresarse usando la siguiente notación. No, este es para teoría, pero no es tan así de que hay que aprendérselo mucho, que la probabilidad P pleca A representa la probabilidad de que un suceso B ocurra después de suponer que el suceso A ya ocurrió. Podemos leer B como A como B dado A, o como el resultado que el suceso B ocurre después que el suceso A ya ocurrió, ¿verdad? El segundo suceso se puede mostrar así, ¿verdad? B pleca A, es decir, que B ocurre después de que A ya ocurrió. Ahora, dos sucesos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. Por ejemplo, ahí resultados positivos y negativos no se entrelazan, entonces son independientes. De manera similar, muchos otros sucesos son independientes si la ocurrencia de cualquiera no afecta las probabilidades de la ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Entonces la regla formal de la multiplicación nos dice esto, ¿verdad? Que P, A y B va a estar dado por PA por P, que me faltó P, probabilidad de que B ocurra dado A, ¿verdad? O P por B, ¿verdad? Eso es una notación. Voy a escribirlo acá para que ya quede corregido ahí. Ahora, regla intuitiva de la multiplicación. Cuando calcule la probabilidad de que el suceso A ocurra en un ensayo, el suceso B ocurra en el siguiente ensayo, se multiplica la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B. Pero asegúrese de que la probabilidad del suceso B tome en cuenta la ocurrencia previa del suceso A. Entonces hay que tener cuidado ahí el problema que les diga, sin reemplazo y con reemplazo. Es decir, que sin reemplazo se vuelve a considerar el total y con reemplazo, sin reemplazo, se considera, se le resta el total, ¿verdad? Y con reemplazo se vuelve a considerar. Nos quedamos acá para continuar nos vemos a las 3 y 10 minutos. Nos volvemos, se vuelven a conectar. Las 3 y 10.